Y entonces hay un tema que se llama La Partida, que es muy parecido, entonces también dicen que ese es un plagio de una parte, o sea, eso es una discusión. Pasa eso todo el tiempo. Todo el tiempo Pero pasa. entonces, sí, Ay, me encanta. Los imágenes la octava de arriba. Aquí hay una discusión con el libro de Valparaíso. ¿Ah, sí? Hay una parte donde dice, entre peñas eres canción. Así es como la escribió el compositor. ¿Entre qué? Entre peñas canción. eres canción. Resulta que en algún momento de la historia, un momento oscuro, Alguien interpretó. dice otra cosa, dice, bajo la ceiba eres canción. Ah, venga. Aquí había una ceiba muy representativa en el parque. Peñas también es una vereda. Esta es otra ceiba más pequeñita. Peña de Elías, por ejemplo. Reemplazo del anterior. La teoría que yo tengo, porque un vago recuerdo de una consulta que hice era que le habían solicitado al compositor hacer ese ajuste, porque era más representativo tener la ceiba en el parque que una vereda que se llama Peñas. Ya. Y parece que se negó. Pero entonces el alcalde en su momento como que era la autoridad. Claro. Estableció. Igual no le hizo caso. Después de eso he estado consultando esa misma historia y nadie, ni siquiera recuerdan que en algún momento se llamó Entre las Peñas. Bueno, yo en un video que hicieron, de una entrevista que le hicieron al compositor, sale el cuadro de él. ¿Cómo es que se llama? Julio César Villafuerte. Julio César. Julio César. Julio César Villafuerte. Y sale Papá. en la pared de la casa de él, pegado el retablo donde está el himno. Entonces yo pinto un pantallazo entre las peñas. Yo ayer hablé con el hijo Es que el hijo de Julio César Villafuerte. Y él no sabía, que el papá había hecho el himno de acá. No sabía, él quedó impresionado. Ay, si puedes darnos el contacto. Y agradecido, claro. Yo quiero decirles a ellos que si quieren que conservamos aquí El manuscrito original o algo, claro. ¿Cómo se llama el tema que compuso el más representativo de papá? Creo que es Nauta sin puerto. Nauta sin puerto. ¿Cómo Hay es? varios muy Nauta- conocidos. Todo lo que quise. Eso que dejarlo Tuve que dejarlo lejos. Es de eso, qué tan bueno que estamos aquí con Cantar Latino, esta tertulia tan bacana que se da aquí en la sala. Es que es rico con los amigos. Me Bueno, encanta que estén aquí. bienvenidos a Cantar Latino, llegan desde Cali, ayer tuvimos el disfrute. Es que ahí está la cámara, mire. Esa está parte. Qué maravilla. Bueno, vamos a hacer un corte, les recuerdo de nuevo. Mire, guarda el celu. Allá hay una cámara y les pido no pasar por el frente, Sí. si hay que pasar, dar la vuelta por detrás, porque ahí nos cortaría la filmación. Solamente una cosa. Que tengo que mandar una cosa de freno. Ya. Bueno, el formato nosotros igual aquí seguimos atendiendo y si alguno de ustedes necesita algo, yo Ya. sigo siendo el mesero, es así de casual la cosa. Y Sí. el anfitrión. El anfitrión. Venga, lo que están hablando de Julio César Villafuerte, nos interesa sobre. Listo, claro que O sí. sea, la unión con esa familia me parece de un valor altísimo para nuestro pueblo. Bueno, y nos alegra que Cantar Latino también tenga nexos con Julio César Villafuerte, hijo también del compositor de nuestro Fue hijo, parte del grupo. y fue parte de Cantar Latino. Porque la esposa era de la casa. La esposa. Entonces ayer estuvimos en concierto con este maravilloso grupo aquí en Valparaíso y hoy queremos, como siempre, compartir la tertulia que se da en esta sala con ellos para que nos cuenten un poquito, más allá de la música y de qué es lo que los une, también todo ese afecto, sus vidas, el artista o la persona que hay detrás de ese artista. Así que bienvenidos a la sala de Tejiendo Café, donde se dan todas estas conversaciones informales. Ya se tomaron el cafecito, Gracias. ahorita podemos tomar más. Muy bueno. Bienvenidos a Muchas gracias. Valparaíso. ¿Un café? Muchas gracias. Gracias. Sí, rico que están acá en Valparaíso. Para nosotros es un privilegio tener un grupo tan maravilloso. Porque ayer cuando estaban ustedes en pleno concierto yo decía, esto es un lojazo, que nosotros tengamos un grupo tan precioso, con personas tan lindas, que desde el principio se ganaron nuestro corazón. Yo quisiera conocer un poquito de este grupo. Sí, cuándo nació y dónde y cómo nació Cantar Latino, qué rico. Bueno, tenemos. Yo soy Fabio Mejía,
Bueno, estamos aquí todos reunidos en este lindo pueblo, con una gente Fundador. muy cariñosa, muy acogedora, un café delicioso, un sitio hermoso donde pudimos anoche compartir la música con un grupo de personas muy selecto. Bueno, pasamos un rato supremamente agradable, creo que así lo sentimos todos los integrantes del grupo. Bueno, sobre los orígenes del grupo, pues hay que ser muy sintéticos en eso, muy breves, digo, pues porque hay muchas versiones, hay muchas cosas que se pueden decir sobre la historia del grupo. Yo recuerdo con Hernán y con Rubén básicamente que fuimos los que iniciamos, de los que estamos aquí el grupo, teníamos unos compañeros de universidad donde nos reuníamos a hacer algo de música influenciados mucho por Inti Illimani en la época. Entonces nos dedicamos a retomar los temas de Inti Illimani y allí empezamos a trabajar la música. Hernán y yo hacíamos parte de una escuela donde estudiábamos guitarra en Cali, allí conocimos a otro compañero, a Oscar, y allí bueno, fuimos integrando gente, pero ya para el año 77 resolvimos dejar de ser supuestamente un taller experimental de música latinoamericana y colombiana obviamente, y decidimos por impulso de algunas personas que nos ayudaron y nos presionaron, entre comillas, a definir, a lanzar el grupo a escena, como se dice, darle un nombre al grupo. Allí surge el nombre de Cantar Latino, y en una sala pequeña en Cali de teatro, digamos, alternativo de la época, que era el Teatro Foro de Cali, hacemos nuestras primeras 3 presentaciones, que eso fue en el 77, como en septiembre 1, 2 y 3, y eso fue muy curioso porque en esas presentaciones llenamos la sala que era como para 60 personas, pero eran todos los amigos nuestros, la familia, entonces el aplauso no faltaba nunca, eso era aplauso por todos los lados, y fue una experiencia muy linda y muy chévere porque allí pudimos compartir ya no solamente Inti Illimani, sino música de las costas con el apoyo de Miller, que Miller es un conocedor amplio de la música de las costas, un gran percusionista, y fue una cosa muy importante, porque en ese momento la marimba de Chonta, que fue un instrumento que era como un símbolo en el grupo, pues con Miller que lo trajo, lo metimos en el grupo y hacíamos unos curulados que eran supremamente impactantes para la gente y que siempre los hacíamos de cierre en las presentaciones, y quedábamos, entre otras cosas, muertos después de tocar el currulado. Entonces eso llamaba mucho la atención porque teníamos una variedad no solamente de ritmos, sino de instrumentos también. Luego entra Elías con el arpa, y en Cali no había arpa, creo que había un tipo que tocaba arpa paraguaya, que no recuerdo su nombre, y el arpa fue un símbolo del grupo hasta muchos años, después que ya llegó gente del llano con la música llanera, pero digamos que en cierta forma fuimos pioneros de ese tipo de instrumentos en Cali, y eso fue, digamos, un impacto importante. Pero además de eso, yo creo que el surgimiento del grupo Cantar Latino sirvió muchísimo para que surgieran otros grupos en Cali, que curiosamente me recuerdo el nombre de otros 2, uno se llamaba Sentir Andino y otro Cantar Andino, creo que era, y nosotros que éramos Cantar Latino. Sí, Sentir Latino. Entonces, Sentir Latino, sí. Entonces digamos que en síntesis más o menos ese es como el origen del grupo en ese momento, y es parte del inicio del grupo. Bueno, ya allí en adelante pues inicia una etapa larga y muy interesante, porque ya llega Libardo, quien nos va a aportar toda la parte musical armónica del grupo, con los arreglos, con la orientación musical de los temas, los ritmos, y sobre todo pulir lo que hacíamos y tener conocimiento de otros ritmos y de otras músicas, no solo de Colombia sino de Latinoamérica. No sé si alguien más quiere comentar algo. El fortalecimiento vocal como aporte en el grupo para hacerlo ya formalmente una expresión vocal instrumental mucho más sólida en las componentes, ¿no? Más elaborada. Yo creo que al comienzo, como decía Fabio, nosotros tomábamos canciones del repertorio popular latinoamericano y las replicábamos y lo hacíamos bien, pero cuando llega Libardo realmente le da el sello a Cantar Latino de la parte vocal instrumental. Sí. Y con la llegada de Miller, con la llegada de Elías, y Alonso, que comenzamos ya a hacer músicas de diferentes regiones, pues eso le da, realmente tenemos un buen sello allí, como dije ahorita. Sí, una personalidad. Fue, ¿no? Una personalidad de lo que es Cantar Latino.
Y cuando llegan las muchachas, pues, que también las vemos aquí. Sí. Bueno, al comienzo tuvimos, cuando ensayábamos como taller, había una amiga. No, Liliana Montes. Antes de Liliana estuvo Rita, que estaba en el taller. Luego llega Liliana Montes, que es una cantante, una cantautora caleña. Muy brevemente estuvo Clarinés Iglesias. También Clarinés que Iglesias. no permaneció mucho tiempo. Y luego llega después Libardo, es el que creo que lleva a Consuelito Sastoque. Sí. Sí, termina. Sí. ¿Ya? Sí. No, yo quiero decir un par de cosas. Sí, cuando llego, hay las opciones por los integrantes que están en el grupo de hacer un enfoque sobre las principales músicas de las principales regiones musicales de Colombia, como la costa atlántica, el litoral pacífico, los llanos orientales y la zona andina. Entonces, para ese momento se contó con el instrumental para hacer música de proyección folclórica, como se llama, no folclore, sino música de proyección folclórica, y ya con arreglos vocales a 4 partes, lo mismo los instrumentales, y contamos con una cosa muy importante allí a nivel de los instrumentos, que lo menciona el poema con que ellos abrieron el concierto de anoche. Y entonces, por decir, para la costa atlántica estaban allí las tamboras, estaba el alegre, el llamador, estaba la flauta de millo, y la gaita. Es decir, estaba todo para posibilitarnos hacer música de proyección de la costa atlántica. Para el litoral pacífico estaba la marimba de chonta, cununos, bombos, guasá, etc. Para los llanos orientales, el conjunto básico, arpa 4, maracas, y para la zona andina teníamos toda la parte, digamos, de la percusión menor, como era el chucho, la quijada, la esterilla, etcétera, las bandolas, tiples, guitarras, y para las músicas, maracas para las músicas latinoamericanas, el charango y parquenas, además del bombo, legüero y los otros instrumentos de cuerda normales. Esa época, es decir, la visualizamos y le dimos curso para una identidad de la agrupación que de verdad, como lo han dicho conocedores de las músicas de América Latina, en su momento, digámoslo por lo que estoy describiendo, fue el primer grupo musical de esta forma, con todos los instrumentos, con representación de todas las regiones, haciendo 2 formas de música, la proyección folclórica y ya música elaborada para cuarteto vocal que tiene 2 momentos. Primero, antes de la llegada de Consuelito, y cuando llegó a Consuelo, que se amplía el registro para los arreglos vocales e instrumentales, y abarcáramos todas las regiones principales de la música colombiana, porque pues música llanera pues de toda la vida del Pacífico, etcétera, pero una agrupación que recogiera y conociera y supiera hacer como se debía hacer esas músicas. Fue el primer grupo que existió en Colombia, lo tengo que decir, por los estudios historiográficos, etnomusicológicos, y que hasta ahorita, pues creo que, si me equivoco, es decir, no ha habido otra agrupación en Colombia. Incluso en el momento, Livo, ese es de los pocos grupos que hace todas las músicas de Colombia. Sí, es de claro, los pocos, no, muy pocos grupos. Pero, por ejemplo, yo me refiero, digamos, a la presencia sobre todo del Pacífico y la costa atlántica, en la parte de percusión completa, porque en ese momento que estoy describiendo, contábamos con las personas que conocían y manejaban al derecho y al revés estas músicas, empezando por el gran aporte que en ese sentido hizo Miller Cruz, que está aquí, eso hay que reconocerlo. Otros percusionistas que tuvo el grupo en su momento, Oscar Vargas, un compañero que dolorosamente se nos fue, Hernán, etcétera. Alonso, sí, si me permiten, es que a ese punto que tú mencionas,
esa versatilidad del grupo se da también porque hay habilidades muy particulares de diferentes personas, pero también en la capacidad de poder acondicionar para agregar no solamente en las voces sino en los instrumentos. Por eso hago una mención rápida, digamos, también para reconocer los nombres de las personas aquí presentes, excepto está Clarena Vergara, que ella hace su gran aporte desde el cuatro, la guitarra, el tiple, tuvo muchísimo contacto con la música llanera y la voz, obviamente, es cierto. Está Hernán Ramírez, que también con muchos vínculos con la música del Pacífico, hace también grandes aportes, hace aportes en la voz, hace aportes también en la guitarra y la percusión, es decir, como parte de la parte de aporte complementario. Está Rubén Darío Trujillo en la guitarra, en las voces, fundador. Y es de los fundadores, y también en la percusión. Y en el tinto. Hace parte del La comisión del tinto. Está Fabio Mejía, Fabio Mejía, sí, ese es el señor Fabio Mejía Duque, que también hace un aporte desde los comienzos, y entonces incursiona en un instrumento que en ese momento creaba una enorme atracción, que era el charango, y hace charango, guitarra, hace voces, hace también otros aportes también en otros instrumentos. Está Libardo Carvajal, que pues ya lo comentó él, fue el que en algún momento dio una dirección muy particular del grupo, hizo la parte de arreglos musicales, dirección del grupo, y obviamente aportes con la voz como bajo, y aportes en el tiple, la guitarra, en fin, incluso elementos de percusión también. Está la maestra Oliva Agudelo Plata, que Oliva ella se ha dedicado durante toda su vida como docente en la parte de música. Ella es una de las voces principales, las voces altas que tenemos, como son Clarena y Oliva, y con una amplísima experiencia, no solamente pues en la enseñanza, sino en la participación en agrupaciones corales y como solista también. A Miller Cruz, que también ya lo habían mencionado, por su aporte desde el primer momento en que llegó a una presentación que nosotros teníamos, y él dijo: vea, yo creo que les puedo agregar algunas sugerencias. La sugerencia terminó siendo que me vinculó dentro del grupo, le abrieron la puerta y se entró. Se subieron que me reciban. Tanto en la voz como también en la quena, ahora hace flauta traversa, en la guitarra, la percusión de diferentes costas en la música llanera, es de una amplísima versatilidad. Mi nombre es Elías Peña, yo también entré, como decía Libardo, no fui de los fundadores, fue los que llegó por invitación de Libardo, y entonces mi aporte inicial fue con la bandola del interior para complementar una cantidad de elementos que él quería enriquecer allí, y luego yo incursiono en el tema del arpa, y bueno, pues por ahí también nos permitió enriquecer en el repertorio de la música de los llanos, y otros aportes en la percusión, ocasionalmente también en la voz. Y muy recientemente, pues por una de estas incursiones, estas gomas que van apareciendo de entusiasmo, entonces entro con el banjo, y el banjo ahora se integra también en un tema aquí que estamos interpretando en el grupo. Entonces eso era como para darle una vueltica. Algo que nos ha sorprendido mucho a nosotros es que, viendo el grupo como está conformado, con esa riqueza y esa fundamentación musical que tiene, pero es que cada uno de ellos tiene una profesión diferente a la música, a excepción de Oliva, que académicamente se ha formado desde la música, pero los demás tienen también otras profesiones, que yo pienso que es algo de lo que también enriquece estos grupos, que uno ve que hay detrás, y detrás hay músicos, pero también hay unos profesionales que enriquecen de otra manera estos contextos. Sí, así es, porque además que esa aproximación se dio justamente en la universidad. No pertenecíamos a las mismas facultades
que estábamos estudiando. Y luego más adelante que hubo la integración. Más adelante cuando se integró, Clarena es psicóloga, ¿cierto? Hernán es ingeniero industrial, Rubén Darío psicólogo. Sí, fui, pero hasta que terminó de carpintero. De un buen artesano. Fabio es comunicador, ¿cierto? Bueno, ya no trajo la cámara. Miller ha sido administrador y vendedor de medias. Sí. Así yo quiero agregar algo. Yo soy ingeniero mecánico, entonces digamos, procedíamos de diferentes digamos, desarrollos que se habían dado en nuestra formación, pero teníamos un elemento que superaba cualquier proximidad y era la música. Ahí era donde nos encontrábamos en el punto. Vínculo de la Universidad del Valle. Estamos hablando de la Universidad del Valle. Yo quiero precisar un poquito de los orígenes que ellos preguntaron sobre el origen, y Fabio hizo la referencia a esa época de los años 70 con el grupo Inti Illimani, pero recordemos que en esa década hubo un verdadero boom en Colombia de la música latinoamericana, un fervor con la quena, el charango y la música de todos los grupos andinos latinoamericanos, pero eso fue una fiebre. Y ahí esa fiebre fuimos contagiados también nosotros. Mi hermano menor, el menor, es flautista de la Filarmónica de Cali, y él ya estaba aprendiendo y ya tocaba la quena. Entonces nos contactamos, yo no recuerdo exactamente con quién, pero en la casa de Rafael Reynoso, que fue compañero también mío de estudio, empezamos a reunirnos, y entonces yo llevé a José Luis, fue el que me llevó a mí, que yo tocaba guitarra, yo estaba en las danzas de la universidad, guitarreaba y bandeteaba. Hasta José Luis lo llevó Gustavo, sí. Eso, Gustavo fue el que llevó a José Luis. Entonces José Luis, que ya tocaba la quena, me llevó a mí, y ahí empezamos a armar el cuento andino. Básicamente empezamos con la fiebre de la música andina, y luego, bueno, ya todo el desarrollo cuando llegó Miller, los aportes de las distintas músicas fueron llegando hasta la madurez ya con Libardo, que fue el aporte importante de los arreglos vocales. Sí, cuando nosotros, perdón Carlos, cuando nosotros, alguien pregunta, bueno, ¿y ustedes qué es lo que hacen de música? Y no nos ha escuchado, entonces uno trata de escribir. Yo creo que la impronta clave del grupo, en primer lugar, está en la versatilidad, porque logramos explotar el hecho de que así nos podemos mover en extensiones de interpretación de música latinoamericana, como tenemos en el repertorio desde México, Puerto Estados Rico, Unidos ahora, Venezuela, Estados Unidos, que hemos vinculado, música que venían de toda la parte andina y sur. Entonces eso, aunado con el hecho de que hay arreglos vocales, es donde se establece la gran diferencia de versatilidad. Yo hago una interpelación ahí. En el año 78 en Cali había un coro muy importante al que pertenecí, que se llamaba el Coro Polifónico de Cali, y cuando hubo ese boom de la música latinoamericana, a Marta Lucía y no sé si fue Libardo, la directora, se les ocurrió que deberíamos estrenar en Colombia la misa criolla de Ariel Ramírez, y fue Cantar Latino quien nos acompañó eso, y eso fue una cosa maravillosa, ¿no? Conocimos a Oliva. No, yo conocí a Libardo y a Oscar hacía muchos años antes, por el conservatorio. Bueno, yo quiero comentar algo. Cuando yo conocí a Rubén Darío en esa presentación de que vos hablas, de la danza. Sí, era una presentación de una danza de la Universidad del Valle. El Valle, sí. Rubén Darío, como muy amiguero, me dijo, hombre, ¿cómo te parece que nosotros estamos con un grupo de música? Allí fui a parar y me sorprendió que tenían instrumentos que yo no conocía, el charango, por ejemplo, y que era peludito. Eso me llamó muchísimo la atención. Ya está calvo. Ya, lo han afectado mucho, pero él insiste. La edad. Bueno, lo otro, el bombo legüero, con pelo también. Esta vaina que es. Y no conocía las quenas, yo conocía las flautas colombianas. Y entendí que todos queríamos
aprender de los demás. Y, oh sorpresa, que todo el mundo, pues de los que estamos aquí, de los que ya estuvieron, tocamos mínimo 4 instrumentos diferentes. O sea, lo que vos decías ahora, esa versatilidad pues, que tiene el grupo, pero yo no canto, ellos son los que cantan, pero sí me parece muy importante como el deseo de aprender y el deseo de aportar. Eso somos Cantar Latino. Sí. Me parece tan interesante porque me recuerda a otra experiencia similar con otros amigos que tenemos, que es el grupo Nueva Cultura de Bogotá. Sí, que claro. también es un formato también similar, ellos con la academia. Se me recuerda mucho ese espacio, esas conversaciones con ellos también. Ojalá podamos compartir en algún momento también con ellos. Sería magnífico porque nosotros tuvimos el contacto que hicimos con ellos, que fue por allá en ese año 82, cuando con Cultura, 81, Cultura lo ven en el 82. Entonces todavía quedan algunos. Por Cultura, entonces terminamos en Bogotá. Ellos interpretando cosas y nosotros tocando también otras música cosas. andina, ¿no? Música andina. Sí, hospedados en el mismo hotel y por las noches hacíamos mucha música. Sí. Y la otra cosa también interesante con el grupo Suramérica de Medellín, con ellos también Con estuvimos Suramérica tocando también. varias veces que fuimos invitados a Medellín a tocar y tocábamos con ellos. Otro Ahí volcán solo que- en sus inicios también tuvo un grupo de música latinoamericana con mujeres. De Aguanaco. Y también intercalado mucho con Sudamérica en sus inicios. Solo nos cuenta un poquito también de esa experiencia. Sí, también es que la música latinoamericana, como dices tú, Rubén, empezó a ser una fiebre que nos apasionó. Nos apasionó. Claro. Eso se fue regando y los grupos eran más que todo de hombres, eran masculinos. Y nosotros en el colegio estábamos, todavía yo estudiaba en la Normal Antioqueña, y surgió esa inquietud. Una de las chicas tenía unos hermanos con un grupo que se llamaba Vilcapampa, y nosotros amábamos ese grupo y suspirábamos por Vilcapampa, pues, y por los vilcapampeños. ¿Cómo así? Pero, o sea, fue un entrar en ese ambiente de lo que hace la música con todos los que toca. La música une almas, une propósitos, la música, no importa qué tan lejos estés, por ejemplo en lo de las profesiones, no, la música nos transforma. Y empezamos con esa inquietud de formar un grupo de música latinoamericana, y ahí surgió Aguanaco, que también era muy grande, y también teníamos, pues desde la inexperiencia, una posibilidad muy grande. Claro. Y es que cuando uno no tiene quien le diga no, todo es sí. Entonces uno podía hacer, hacíamos un montón de cosas. Y nosotras mismas hacíamos nuestros arreglos con lo que sabíamos de música, vocales e instrumentales, y era fantástico. Y yo creo que ustedes han vivido también eso de que, bueno, viene el arreglo y vienen los arreglos al arreglo. Sí, ¿Y claro. por qué? ¿Y por qué no? ¿Y Los por qué no? ¿Y por qué no termina siendo todo porque sí? Soli, me haces acordar, porque yo empecé siendo fans de Cantar Latino, ¿sí? Yo Y admiradora de Fabio. no, fíjense que yo estaba en el colegio, pero ellos ya eran unos señores que salían en televisión. Un poco de viejitos. Entonces, a través de un primo que era amigo de ellos, yo empecé a seguirlos, digamos, y era un poco de las fanáticas de Cantar Latino. Grababa en la televisión cuando ellos salían y guardaba las fotos, etcétera. Y empecé, de pronto fue a tocar con Elías, aparte de que yo conocía que era la música llanera. Y después, con los años, Oliva y yo solo llevamos 30 años en el grupo. Solamente llevamos 30 años. Las chiquitas. Sí. La ve el diablo chiquito. Y es que ese es el cuidado que tenemos que tener. Teníamos un grupo alterno que nos llamamos Las Olivareñas. Teníamos dueto con Oliva y también con otros exintegrantes de Cantar Latino. Teníamos otro grupo, entonces ahí fuimos como integrándonos poco a poco, al punto de que yo me casé con Fabio, que fue una integración ya más profunda. Sí. Integrados e incorporados.
Se me fue la palabrita. Integrados. Entregados. Entregados, sí. Una de las cosas interesantes de cantar latino es que como han habido, hemos tenido tantos años, hemos tenido el grupo formado por 6, por 8, por 12, por 11, y entonces ha habido mucha rotación, pero nos hemos conservado mucho en lo que queremos. Y como decíamos, la entrada de Miller en la parte de las percusiones, entonces éramos muy inquietos, entonces nos manteníamos viajando a las regiones a aprender de las personas, de las regiones, de las fuentes directas, sin tratar de hacer folclore, porque nosotros no podemos hacer folclore, sino como decía Libardo ahorita, es proyección folclórica. Entonces nosotros nos íbamos y nos quedábamos un mes, 2 meses en los sitios, por ejemplo el Pacífico, desde el Chocó hasta Nariño, a los llanos, estuvimos tocando, tuvimos la fortuna de tocar en Bogotá con los gaiteros, y fuimos con Fabio a buscar a los gaiteros, a poder aprender cosas de allá, y así en diferentes zonas. Orientales también. En los llanos orientales estuvimos muchísimas veces en festivales, tocando, aprendiendo. No dormíamos, íbamos disque por 4 días y eso no dormíamos. Elías recibió clases de arpa con un afamado arpista colombiano, Fernando Lizarazo. Fernando Lizarazo. Fue una entrada a la música llanera y al arpa particularmente muy curiosa, porque yo iba a los llanos y claro, me encantaba escuchar la música, toda esa cosa, y en uno de esos viajes compré un 4 y yo con el 4 tratando de aprender algo y con cassettes y tratando de seguirlo, porque imagínense, en Cali no había nadie con quien hablar de aprender. Entonces uno de los maestros que conocí allá, que además era fabricante de instrumentos, Chucho Santos se llamaba, ya falleció, y resulta que Chucho me dijo, mire, yo le voy a hacer un arpa para que usted aprenda a tocar arpa. Entonces yo dije, pero eso era como que le dijeran a uno que usted va a ir a la luna, algo así. Claro. No, Chucho, no olvídate de eso, pues ¿cómo me va a hacer un arpa? Además, ¿cuánto vale un arpa? Yo estaba en la universidad, ¿a qué hora iba yo a tener plata para pagar un arpa? Entonces, de pronto un día se apareció Chucho en Cali. Elías, es que estoy aquí en el terminal y aquí le traje el arpa. ¿Cómo así? Entonces me fui y lo recogí. Chucho, ¿y yo qué voy a hacer ahora con esa vaina aquí? Entonces ahí más o menos me explicó algo y toda esa cosa, y bueno, yo afiné mal el arpa, se me reventaron las cuerdas, otros 6 meses, a los 6 meses a ir a los llanos nuevamente para que me explicara, ya me explicó otro poquito, bueno, en fin, y fue ese aprendizaje así, poco a poco, y fue casi que empujado por él, porque si no me llevo al arpa, yo con qué voy a aprender. Entonces, y ese fue el camino, sí. Y luego esos vínculos que se fueron dando, llega más adelante Clarena, también estuvimos tocando con Miller, ¿cierto? Hernán, que entró con las voces, y bueno, en fin. Entonces todos han sido caminos que se han ido construyendo de una manera muy, muy curiosa. Así arrancó Fabio Charango también. Sí. Eso sí, pero ¿sabe qué me maravilla? Que es que en escena se nota eso, que no es simplemente un músico que se sienta a interpretar algo que se aprendió, sino que es que lo trae desde adentro, de su esencia. Sí. Y puede variar muchas cosas en escena, pero la esencia se permanece y se transmite. Ayer esa conexión con el público me pareció bonita, que no solo se hace cuando de verdad viene con el sentimiento. Una amiga dijo que era la primera vez que había un arpa en Valparaíso. Sí. No, entonces, qué hermoso. Y un baño, pues, seguro que sí. Y primera vez que un cantar latino también. Cantar latino. Y ellos tienen desde el principio que no estuvimos, ellos han sido un referente para muchas personas que han decidido ser músicos y se enamoraron de X instrumento, como un amigo que tenemos que vive en Roma que se llama Francisco Echeverri, y él me dice, yo me enamoré del charango viendo tocar a Fabio Mejía, y ahora es un charanguista de muy buen nivel que vive en Roma y guitarrista también, y ama cantar latino. También tuvimos otra experiencia con un súper guitarrista que vive en Nueva York, Andrés García, y algún día coincidimos en una presentación
Y dijo, vea, yo desde los 12 años ponía la música de cantar latino y me sé todas las introducciones. Y era la memoria del grupo. Y nosotros pues no teníamos ni idea ni que él existía. Y ahora es un súper guitarrista internacional. Sí. Exacto. Una maravilla eso. Fíjate que sacó toda esa música de cantar latino siendo Sardino en la guitarra, como solista de guitarra. A mí me dejó con la boca abierta y de oído. Qué cosa tan impresionante ese muchacho del que hace referencia a Clarena. Todo eso porque es cuando las cosas se hacen con pasión. A Sol y a mí en ocasiones nos han sacado lágrimas algunas personas porque se acercan y nos dicen, creamos un lugar y las referencias son ustedes, eso que se hace aquí. Pero yo creo que de fondo yo creo que lo que trae es esa inspiración cuando se hace con pasión cada labor. Es que, Antonio, mire, nosotros cuando llegamos aquí, igual para nosotros fue la primera experiencia de estar en Valparaíso, y cuando llegábamos, lo único que sabíamos es que se llamaba Tejiendo Café, porque nos había dicho, mire, pero desde el momento en que nos paramos ahí en la entrada y comenzamos a ingresar, hay un impacto, ¿no? Sentimos que esto era, nosotros pensábamos llegar a una casa de la cultura, estándar, como, ¿no? Pero cuando entramos aquí vimos todo esto, este patio, todo, y nos fueron mostrando los sitios y todo esto, y el café y todas estas cosas, y decimos, esto es una cosa maravillosa. La verdad es que a nosotros nos generó un impacto, nos ha impactado, nos sigue impactando, y la verdad es que nos parece que detrás de eso lo que hay es mucho amor, mucha pasión y mucho gusto por hacer, porque son muchos detalles, muchos elementos aquí. Es que detrás de eso está Antonio y Sol. Ellos son los que producen. Yo quiero destacar algo desde el punto de vista, yo diría, humano, que es muy interesante, me parece. Muchas de las agrupaciones, y es entendible, terminan rompiéndose las agrupaciones por divergencias, por problemas de una u otro índole, Con Cantar Latino, mira, hablo del momento y ellos también lo viven, exactamente. Hasta cuando yo estuve, recuerdo, con el grupo más o menos unos 6 años, finales del 79 hasta el 85, algo así, si no estoy mal, por ahí, ¿verdad? Más o menos, ensayando prácticamente 3 veces a la semana con una intensidad, recuerdo, martes de 7 a 9 y jueves de 7 a 9 y sábados de 2 a 6 o de 2 a 7 de la noche, siendo ellos estudiantes de la Universidad del Valle, es decir, sacándole el tiempo con una disciplina, es decir, de un grupo profesional, cuando nosotros era con el propósito de hacer una propuesta de trabajo, una propuesta musical, digamos, novedosa, ¿cierto? Y nos veíamos permanentemente y conservamos la amistad y el cariño entre nosotros. Yo no hago parte del grupo hace muchos años, sin embargo, a cada uno lo sigo queriendo, lo sigo sintiendo, etcétera, etcétera. Jamás, por ejemplo, el grupo tuvo otra característica, nunca pensó en que se iba a vivir o a devengar dineros por esto, porque lo tuvimos muy claro desde el comienzo. No era para montar música que pegara, ¿no? Es decir, entonces ponerse uno a hacer la música de moda para poderla vender, ¿no? Nosotros cuidamos desde un comienzo por criterio colectivo, ¿cierto? La calidad de textos, de canciones que se montaban con la calidad musical, ¿cierto? Y entonces pues realmente no es un grupo y lo sigue siendo actualmente, no para llenar estadios, ¿cierto? Eso que estás diciendo me parece interesante porque yo creo que Cantar Latino ha sido una familia, tanto que ha trascendido que nuestros hijos, entre ellos son amigos. Por ejemplo, yo tengo 2 hijas y dice que sus hermanos son los hijos de Rubén Darío, de Oscar, de Elías, de todos, ¿cierto? Se siguen comunicando, se siguen hablando. Entonces, como dice Libardo, ha sido muy bonito porque nosotros, una cosa que nos ha mantenido es la alegría, la felicidad y el mamarnos gallo entre nosotros, ¿cierto? Y el de soportarnos y de entendernos y de comprendernos, porque cada uno tiene un estilo de vida, tiene unas formas de decir las cosas,
y las hemos aprendido a vivir, ¿sí? Y hay muchas historias respecto a cantar latino de presentaciones, de situaciones, pero siempre ha habido un amor, una integración entre nosotros. Entonces eso ha valido que el grupo tenga ya, vamos a cumplir casi 50 años de existencia. Es que mira que hay, por ejemplo, para de pronto terminar de agregar a lo que decía Libardo, nosotros ahorita teníamos un fondo pues en el grupo y entonces dijimos, aquí tenemos dos opciones, una llega uno y se reparte platica allí, ¿no?, en el grupo o hace qué. Entonces surgió la idea de hacer esta gira que se tituló Entre Bueyes, Carbón y Café. Hicimos ese contacto con Miller y a nosotros esto nos ha significado tener que hacer un aporte, en vez de repartirnos ese dinero, destinarlo a los gastos que implican toda la movilización. Lo hemos hecho con recursos, con la ayuda también de las personas que nos han recibido, que nos ofrecen alguna estadía, el almuerzo, este tipo de cosas como lo han hecho ustedes, pero eso nos ha significado a nosotros. En algún momento nos sentamos a hablar de eso y el acuerdo fue inmediato. Tácitamente nosotros somos un matrimonio católico, hasta que la muerte nos separe. Pero hay otras cosas. Así es. Excompañero del grupo. Oiga, pero hay otra cosa, que a pesar de no estar siempre juntos, por ejemplo en el caso mío, ¿Cuántos años sin tocar con ustedes? y es como si siempre se hubiera eso. ¿Te acordás de tal cosa? Bueno, Sí, Miguel nos acompañó hace 5 o 6 años a Capital, otra gira que hicimos, que también pasamos muy malucos, sufrimos mucho. Ay, esa fue riquísima. La luz cívica, ¿qué tal? Fuimos esa, Tengo una anécdota muy bonita. Hicimos nosotros en Cali una presentación, la primera presentación que hicimos en el Teatro Municipal. Resulta que mi profesión, como dijo Elías, ingeniero industrial, pero yo me he dedicado a los proyectos, entonces yo siempre he sido como organizador de las cosas. Entonces en ese momento yo me fui el encargado de la logística y vendimos boletas entre los amigos, como decía Fabio, los familiares, los amigos, tal. Y nos quedaron, la capacidad del Teatro Municipal creo que son 1.100 personas, Sí. y habíamos vendido 200. Entonces yo llevé a la taquilla como el día jueves el resto de las boletas. El cañengo que llaman. ¿Sí? Entonces me dijo la señora, ¿y esto para qué? Yo le dije, pues, para venderlas. Usted dijo, no, mire, aquí se venderán 4. ¿Y usted qué? ¿Cantar latino quién es? Entonces eso a mí me dio como una piedrita. Yo dije, esta señora, pues, ¿qué estará pensando, no? Y entonces me dijo, nosotros aquí vendemos boletas, pero de Rafael, de base llena. Resulta que yo dije, bueno, hay que venderlas. Estábamos en los camerinos el día de la presentación, cuando me tocan en la puerta del camerino y me dicen, Hernán, están revendiendo boletas. Entonces, no sé si le di a quién de ustedes le dije, y entonces nos pusimos camisa distinta y yo tengo que ver quiénes son los revendedores, pues ya y nos salimos a ver en medio, y ese teatro afuera era como un espectáculo. Esa presentación fue extraordinaria, ¿no? Ustedes se acuerdan, claro, esa presentación fue apoteósica. Oye, después ese recuerdo fue muy ahí se hizo grabación en vivo. Qué rico, anoche les escuchamos un poema rico que los identifica como grupo. Latinoamérica entera se enredó en tus alpargatas. De noche en noche en cantatas todo su amor reverdece. El malambo se aparece con el guayno y la tonada, y el cachimbo con la polca en la alborada florece. Me acompaño en la guitarra, en el arpa o la bandola. El tiple riega la bola y el tiple se va asomando. Marimba y bombos cantando con el charango y la quena, las maracas que no esperan, la fiesta va comenzando. Y la última de remate que dice, no me gusta despedirme porque me voy y me quedo, canto cada vez que puedo y en la esperanza me afino, entre verso, copla y vino, a galopar a los vientos. Con el permiso de ustedes, mi nombre es Cantar Latino.